Un cordial saludo a todos los participantes en este 17º encuentro de botánica Johannes Vice in Memoriam. Este no es el homenaje que habíamos planificado para rendir a Catasús, próximo a cumplirse el primer aniversario de su partida física. Realmente le habíamos pedido a otros colegas de la Sociedad Cubana de Botánica que se ocuparan de esa tarea y finalmente nos comunicaron que no habían podido hacerlo por razones objetivas que tanto abundan en estos tiempos. Y ante esa situación, pues decidimos hacer una suplencia de emergencia, porque lo que sí no estaba dentro de las posibilidades era que Luis Catasús Guerra no recibiera el homenaje que merece, próximo a cumplirse el primer aniversario de su desaparición física, en el marco de este evento al cual contribuyó significativamente. Estuvo presente en todas las ediciones que se hicieron en la modalidad presencial en los primeros años. Bueno, en realidad 15 ediciones. Y contribuyó a ella desde diferentes aristas. Fue profesor de cursos pre-evento y post-evento que se impartieron en momentos específicos. Fue conferencista magistral y a presentar sus resultados vino siempre como un participante más. Además, su presencia en el evento, su carácter, su personalidad, sí, le confería siempre una distinción especial a la reunión de botánicos cubanos. Compartir con Catasús era parte de los atractivos, de las expectativas que los participantes tenían al trasladarse hasta Camagüey. Entonces, visto todo esto, comprenderán que no puede pasar por alto la primera edición del evento en que no tenemos con nosotros a Catasú. Ante la premura, lo que se hará en esta conferencia no está respaldado por una investigación profunda de la obra de Catasús. O sea, no hay una indagación que respalde las reflexiones que se van a compartir acá, sino más bien lo que queremos es transmitir las vivencias personales que acumulé a lo largo de mi relación con Catasús, que se extendió por más de 30 años. Por supuesto que esto tendrá una carga de subjetividad muy grande y esa subjetividad la asumo con total responsabilidad, porque en definitiva lo que quiero son transmitir mis opiniones, que seguramente tendrán que ser confrontadas con las que tengan otros colegas que convivieron con él, o incluso eh, valorada desde la perspectiva de una investigación más profunda de su obra, que puedan realizar incluso eh, personas que no lo conocieron. Quizás lo hagan con mayor objetividad o puedan hacerlo con mayor objetividad. Los que trabajamos con Catasús siempre vamos a estar influenciados por el enorme atractivo que tiene su personalidad. Valoraríamos entonces 9 rasgos de su personalidad que en mi criterio merecen resaltarse y una última valoración para completar las 10 que no tiene que ver con su persona, pero que un poco que constituiría la valoración generalizadora. El primer rasgo de la personalidad de Luis Catasús, que creo merece ser destacado, es su consagración. Nadie puede dudar, o nadie que conoció a Catasús duda que fue un consagrado.
Fue consagrado a diferentes cosas. Las voy a analizar por separado, pero siempre presente esa consagración. Eh, Catasús no inició nada para abandonarlo sobre la marcha. Todo lo que inició lo llevó hasta o lo concluyó o murió haciéndolo. Eh, Fue esa constancia en sus características personales, en su forma de ser, en su obra, en el trabajo profesional y en su obra toda, es el primer rasgo que es imprescindible resaltar en Catasús. Por supuesto que tendríamos que iniciar argumentando esa consagración por la ciencia. Catasús se entregó a la ciencia desde que decidió eh, incursionar en ella. Bueno, todos saben que él estaba en el ejército y le propusieron estudiar biología y lo asumió. Hasta ese momento había sido luchador clandestino, miembro del ejército rebelde y miembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Pero a partir del momento en que asumió el estudio de la biología, pues se consagró a la ciencia. No se le ocurrió nunca irse a trabajar a otro sector mejor presupuestado, mejor, más atractivo desde el punto de vista económico. A lo largo de todas las vicisitudes que hemos vivido, el periodo especial, la época más reciente, también bastante difícil, y en el que muchas personas decidieron con total derecho en buscar alternativas económicamente más viables, pues a Catasús nunca se le ocurrió. Trabajó, quizás trabajó más buscando mejorar su sustento económico, pero siempre en el campo de la ciencia. Y en la ciencia lo hizo todo, desde la investigación más simple hasta los resultados más encumbrados y mejor reconocidos. En la primera diapositiva hablábamos de algunos de ellos. Pero muchas cosas de las que hizo no estaban en su contenido fundamental de especialización, porque al trabajar en provincia le tocó muchas veces asumir trabajos que son propios de los investigadores en esta región del país, que tienen que ver con la gestión ambiental, con la atención a determinadas dificultades que se presentan en el territorio. Y él supo llevar todas esas cosas a la par de sus temas de investigación, que no abandonó nunca, y repito, concluyó. Hasta, por supuesto, con los resultados siempre son parciales. Esa obra que nos deja seguramente puede ser perfectible y él estaba en condiciones de perfeccionarla. Pero pocas personas eh, abandonan su trayectoria laboral eh, habiendo concluido, cerrado el aporte de sus investigaciones de la manera en que lo logró Catasús. Ese es, creo que, el principal rasgo que merece destacarse en este escenario, que es un evento científico. Tendríamos que comenzar por la ciencia, pero no es el único rasgo que tipifica o que ilustra su consagración. Consagración también al país, a su Cuba querida, que defendió
desde con las armas en la mano, con los resultados de la investigación y con una entrega total a lo largo de toda su trayectoria. Tampoco a Catasú se le ocurrió irse a trabajar a una institución en el extranjero donde pudiera haber obtenido ventajas económicas, que también era su derecho. Reconocimiento tenía para eso, pero eso no estaba en su mente. Eh, Hizo la ciencia que pudo hacer en las condiciones eh, que tenemos en el país. Eh, Se adaptó a esas condiciones y en esas condiciones eh, obtuvo los resultados. Eh, y esos resultados tuvieron que ver con la investigación, pero también con la docencia. Eh, Tuvieron que beneficiaron a muchas personas que iniciábamos en los años en que él estaba en su plena madurez como investigador, que mucho nos ayudó, lo digo a título personal, eh, y llegó hasta o en sus últimos años en la labor que hizo desde el Jardín Botánico de Copañacú, con estudiantes, con la población, con diferentes sectores. Toda esa masa recibió el beneficio de la presencia de Catasur en este país que tanto amó. Consagración total a su familia, una familia grande, por varias razones, los voy a explicar. A Catasur le correspondió, le tocó atender a tías que habían llegado a la ancianidad sin haber creado familia, y él asumió esa tarea con total dedicación y las acompañó hasta el último momento. No solo las acompañó, las acogió, las mantuvo, las atendió hasta el último momento. Labor similar con su mamá, también que llegó a una edad muy avanzada y él estuvo siempre con ella. La mamá de Catasú es otra persona que debe ser estudiada en detalle, toda una personalidad en su Bayamo natal, como intelectual, pero bueno, eso sería tema de otra conferencia. A lo largo de su vida también creó varias familias porque tuvo hijos en diferentes matrimonios, a todos los cuales atendió hasta que fueron personas adultas y se valieron por sí solos. Y finalmente, la familia que le conocí, eh, que es una familia tan familiar como él, ¿no? Porque ese concepto de familia, él lo exteriorizaba no solo a la que él había creado, sino a hacer, incluir en ella a todos los que eran sus allegados. Eso lo sentí a título personal. Consagración también a sus amistades. Catasú tuvo amistad con personas relevantes realmente. Algunas de ellas se muestran en la diapositiva. Pero Catasú fue un gran amigo. Quienes disfrutaron de su amistad, de verdad, la sintieron en grande. También se buscó muchos enemigos por su forma de ser, pero pobre aquellos que realmente no supieron ganar la amistad de Catasú. Eh, ese concepto de la amistad lo llevó a la hermandad, lo llevó a la paternidad, lo llevó a acoger a las personas jóvenes que iniciaban su labor profesional y los acogía como un hijo. Eh, es increíble es de resaltar la lealtad de Catasú como amigo. Eso lo
quiero dejar bien claro en esta intervención. Otro rasgo que quisiera destacar de la personalidad de Catasús es su patriotismo. Catasús fue un patriota en el pleno sentido de la palabra, comprometido. Ya había hablado de su consagración al país, pero esa consagración la implementó con pleno conocimiento de causa, con plena elección, con plena dedicación, eh, empeñado en mejorar el país, poner en alto el nombre del país. Y lo hizo en diferentes esferas. Cuando entendió que era necesario hacerlo con las armas en la mano, lo hizo. Cuando entendió que podía contribuir a ello desde la investigación, se dedicó con plenitud a ello. Cuando pudo hacerlo desde el debate académico, desde el debate político, desde la ciencia en definitiva, o el razonamiento y la socialización, lo hizo también. Entonces es otro rasgo que no puede dejar de defenderse a la hora de referirse a la trayectoria de Catasús. Era relevante su cordialidad. Era una persona de trato fácil, siempre dispuesto a entablar una conversación, una persona a la que se podía acceder para intercambiar de cualquier tema, para solicitar una ayuda de diferente magnitud, pero él le daba entrada a las personas. Era muy fácil comunicarse con él. Eso, cuando se une a otro rasgo del carácter que quiero destacar ahorita, que guarda relación con su humor y ese carácter lúdico que siempre lo acompañó, pues redondean una persona muy accesible, a pesar de su encumbramiento científico, a pesar de la personalidad que era la persona más llana, más accesible a cualquiera que se acercara a él, no necesariamente a su altura académica, sino de una persona, un trabajador simple del jardín, un estudiante de cualquier grado, eh, una persona en la calle, etcétera. Por supuesto que su jocosidad está íntimamente relacionada con su cordialidad, pero merece un análisis aparte. Donde estaba Catasús había risa. Tenía un sentido del humor muy particular, una habilidad extraordinaria para sacar la hilaridad del contexto. En el momento en que se estaba analizando el aspecto más serio, aparecía Catasús con una observación extremadamente aguda en carácter jocoso, con un enfoque jocoso, que hacía reír a todo el mundo, pero no abandonaba la seriedad del tratamiento. Y muchas veces desde esa jocosidad nos hacía reflexionar y nos llevaba a un eslabón superior en el análisis que se estaba realizando. Ahora, esa jocosidad no siempre fue bien entendida por todos y debe haberle causado más de una situación embarazosa en determinados momentos.
había momentos o había personas que no entendían los chistes de Catasur y se molestaban. Por supuesto, esa molestia casi siempre pasaba en poco tiempo porque se imponía la persona que era Catasur por encima de la molestia que había causado, ¿no? Pero su humor era cáustico en ocasiones, sobre todo era implacable con la burocracia, con la mediocridad, con una serie de rasgos negativos, a veces demasiado arraigados en determinados contextos. Y él era implacable con eso y muchas veces los combatía desde el humor o con humor. Y por supuesto que ese tipo de personas no se sentían cómodos con los chistes de Catasus. Pero evidentemente es parte de la aureola que creó él en vida como persona eh, tremendamente singular. Y repito, no, quizás no siempre bien entendida, pero en mi opinión, un rasgo muy favorable de su personalidad. Una de los rasgos que seguramente habrá consenso en reconocer en Catasur es su impetuosidad. Era una persona de reacción rápida, de esa rapidez lo llevaba incluso a ser impetuoso. Y eso constituye un rasgo muy típico en él que se ponía de manifiesto en todos los campos. Si se une esto a lo que hablábamos antes con relación a su humor, esas reacciones humorísticas eran instantáneas y esa era parte incluso de, del efecto que causaban, ¿no? Era la rapidez con que actuaba. Pero se ponía de manifiesto también en otros campos, o en prácticamente todos los campos de su quehacer. Eh, Cuando se molestaba en cuestión de segundos y, y para mal o para bien. Eh, esa impetuosidad y explosividad en casos extremos llegaba a la temeridad. Las personas que estuvieron con él o que trabajaron con él en el campo durante los últimos años de su vida, ya con 80 años cumplidos o a punto de cumplir, eh, hablan de eso, de que en el campo, con esa edad, eh, hacía cosas realmente asombrosas para sus condiciones físicas, pero él las asumía con el reto de siempre, con el entusiasmo de siempre, con la rapidez de siempre. Y más atrás, en sus primeros años, incluso en la época de guerrillero y de militar, pues esas reacciones eh, con tanta urgencia también crearon numerosas anécdotas, numerosas situaciones que lo acompañaron durante toda su vida, eh, dando esa imagen de persona enérgica, de persona eh, de respuestas inmediatas. Fue siempre un rebelde en el más amplio sentido de la palabra. Eh, Esa rebeldía lo llevó a ser combativo y esa combatividad rebelde
la hizo con la mayor valentía. Siempre dijo lo que entendió en el escenario, que entendió, con reacciones inmediatas. No le llevó mucha reflexión eh, oponerse de manera manifiesta a lo que consideraba inapropiado. En particular, fue un crítico despiadado de la mediocridad, de la burocracia, de todo lo que entorpecía el desarrollo y el normal desenvolvimiento de las investigaciones. Eh, Eso lo llevó a todas las esferas de su vida, ¿no? Eh, También a la vida política, también a la vida militar, cuando eh, consideró que tenía que oponerse radicalmente al sistema político imperante, no dudó en tomar las armas y incorporarse al movimiento revolucionario. Pero ya dentro del proceso revolucionario y desde la ciencia, pues siguió siendo ese implacable defensor de las causas más, que él entendía más justas. Eso lo acompañó siempre, lo caracterizó, es parte de, de su existencia. Cuando se dice Catasus, se dice siempre un rebelde. Todo lo que hemos anotado anteriormente nos lleva a reconocer que Catasus fue una figura controversial. No tuvo aceptación generalizada entre todos los que le conocieron. Podemos asegurar que nadie permanecía indiferente ante su presencia, ante su figura, ante su obra, ante su actuación, pero tuvo personas que reconocieron sus méritos, lo ponderaron suficientemente y otras que lo hicieron en dirección contraria, ¿no? Que lo denostaron, eh, pero indiferente no pudo quedar nadie ante su obra. Eh, en, esa, en ese balance, que no es solamente inherente a Catasú, un poco que cada persona se da en situaciones similares. Lo que pasa es que con él eh, esa polarización es quizás un poco más acentuada. Eh, en mi concepto, el balance siempre es positivo. Siempre eh, puedo afirmar que son más los que reconocían sus méritos que los que tenían una opinión negativa generalizada de su presencia, de su obra, de su existencia. Eh, como en ese espectro están los que tenían esas opiniones puntuales negativas con relación a alguna actividad concreta, en alguna actuación concreta, pero a lo largo de la valoración global siempre se inclinaba en dirección positiva. Enemigos, tuvo pocos. Personas que no reconocían mérito alguno en lo que hizo y en lo que defendió, yo creo que ninguno. Pero la disyuntiva estuvo siempre presente en cada actuación de su larga y fructífera vida. Eh, por otra parte, alrededor de él, con esa explosividad, esas reacciones inmediatas, con humor muchas veces ante situaciones bien serias, le crearon una serie de mitos, hicieron que se crearan una serie de mitos alrededor de su persona,
que él nunca, eh, que él en términos generales eh, convivía con ellos, le, le, le gustaba alimentar en lugar de combatir, en lugar de negar, haciendo precisiones sobre la situación concreta que había generado el mito, ¿no? Que si el cañonazo de Palma Soriano, que si esto, de que si lo otro, de que si su estancia en Angola eh, tuvo determinada actuación. Muchas de esas cosas se dicen un poco, por supuesto, con un sustento en la realidad, pero exageradas, eh, llevadas a los extremos risibles de la situación. Y él convivió con eso con gusto. Nunca se dedicó a poner en claro cuál fue la verdadera situación que ocurrió, porque le gustaba el mito, le gustaba eh, convivir con esa situación. Es parte, repito, de la areola que lo acompañó durante toda su vida. Uno de los rasgos que viene resumiendo, que aparece como dimensión en toda su vida, es su sinceridad. Siempre dijo lo que realmente sintió. Nunca ocultó nada. Nunca se guardó nada en función de convenciones o de normas imperantes, morales, etcétera, etcétera. Si lo sintió, lo dijo. Un elogio de Catasú tenía el valor añadido de su sinceridad. Quien lo recibía podía estar totalmente seguro de que lo elogiaba porque lo veía, apreciaba mérito en esa situación. Realmente mérito. No porque quisiera elogiar, porque quisiera agradar, porque quisiera congraciarse con nadie. Una crítica de Catasú venía con el respaldo de su sinceridad. Había quien la recibía, podía estar seguro de que si criticaba, lo hacía porque realmente lo entendía, porque realmente eh, había visto objetivamente algo incorrecto en lo que había apreciado. Eh, Esto, por supuesto, es un rasgo que se aplica a todas las esferas de su vida, profesional, familiar, en la relación con sus amigos, y por eso considero que es uno de los rasgos más generales que permea todos los demás que han sido apuntados hasta ahora. Otro rasgo que lo resume todo es su autenticidad. Catasú fue único e irrepetible. Se podría argumentar que todas las personas lo son, pero en el caso de él, esa autenticidad es palmaria, es quizás más acentuada que en otras muchas personas cuyo, cuya existencia se parece más a la de los demás, a la promedio de su época, de su contexto social. Eh, Él fue una persona totalmente singular y eso lo acompañó durante toda la vida, siempre fue consecuente con eso y hasta las últimas consecuencias, hasta los últimos momentos, fue fiel a esa eh, condición. La trascendencia de la obra de Catasús, su paso por la vida, está totalmente asegurada. Esta es una de las
cosas que queríamos anotar, o la única de las cosas que queríamos anotar, que no tendría que ver con no constituirían un rasgo de su personalidad. Pero evidentemente no puede dejar de decirse en un resumen como el que hemos estado haciendo. Eh, su aporte a la ciencia seguirá siendo eh, único durante mucho tiempo. No en todos los contextos surge un agrostólogo de calidad y que esa persona pueda llegar a hacer los aportes que ha hecho Catasú. Por lo tanto, durante mucho tiempo en Cuba, la obra de agrostología, las investigaciones en agrostología realizadas por Catasú seguirán constituyendo un referente importante. Y todas las anécdotas, las cosas que los caracterizaron como personas, esos mitos, esa eh, aureola que lo acompañó durante toda su vida, se transmitirá seguramente de generación en generación como algo imperecedero en la ciencia cubana. Un poco que desde ya estamos contribuyendo a esa trascendencia al apuntar, al hacer observaciones como la que se han defendido en esta conferencia. Está próximo a cumplirse el primer aniversario de la partida física de Luis Catasús Guerra. Como diría, intenciona el título de esta conferencia, de su enraizamiento en la eternidad. Todavía no nos acostumbramos a su ausencia y demoraremos en, en acostumbrarnos. Si es que nos acostumbramos algún día. Me imagino que esa tarea de vivir sin Catasús quede para los que no lo conocieron. Los que lo conocieron jamás nos acostumbraremos a su ausencia. Sirva este evento en que, como ya se explicó, tanto de su aporte personal puso, y esta conferencia para rendir un pequeño homenaje de los tanto que merece una persona como él. Muchas gracias.